Hola, bienvenidos a Akai Novel. Un nuevo canal de novelas. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 26. A Jian Changsheng no le sorprendió la pelea de Jian Ming con el príncipe falso. La actitud de Jian Ming de querer atraer expertos era claramente la de una persona ambiciosa. Aunque había recibido muchos obsequios de Jian Ming, Jian Changsheng no tenía intención de actuar. Desde que fue asesinado, Jian Ming no volvió a buscarlo. Quizás había recibido la advertencia de Jian Yuan. Cuando Hua Jianxin escuchó las palabras de Chen Li, no pudo evitar bromear. ¿La familia Chen todavía no toma partido en la lucha entre los príncipes? Chen Li dijo impotente. ¿Siguen siendo funcionarios leales si toman partido? Sin embargo, la familia Chen podría tomar partido. Hua Jianxin preguntó con curiosidad. ¿A quién apoyarás? Chen Li confiaba en ambos. Uno era una persona caballerosa que lo defendió, y el otro era un sacerdote taoísta al que había visto crecer en reclusión. No ocultó nada y dijo, séptimo príncipe. Como se esperaba. Jian Changsheng había adivinado esto cuando vio que el séptimo príncipe poseía el aura de un verdadero dragón. Incluso sospechaba que Jian Yuan y el séptimo príncipe habían aprendido el verdadero aura del dragón en la torre del dragón Mahayana. La palabra dragón fue suficiente para hacer volar su imaginación. Su Majestad adora profundamente al séptimo príncipe, y el príncipe heredero nunca se ha mudado al Palacio del Este. Esto es suficiente para ver el corazón de su Majestad. Realmente no entiendo lo que su Majestad está pensando. Desde la antigüedad, abolir a los mayores y erigir a los jóvenes es el comienzo de una rebelión. Chen Li suspiró y dijo con expresión preocupada. Jian Changsheng no lo consoló y Hua Jianxin respondió casualmente. Una hora más tarde, Chen Li se despidió y se fue. Hua Jianxin preguntó con curiosidad. ¿Qué estás esperando? ¿No quieres un hijo? ¿O estás esperando que alguien se convierta en príncipe heredero? Jian Changsheng dijo. Así es, estoy esperando. Hua Jianxin preguntó. ¿Por qué no elegir a Jian Yu? Puedes apoyarlo. Jian Changsheng lo miró y dijo. Aunque estamos relacionados por sangre, nuestros diferentes entornos no nos permiten estar lo suficientemente cerca. Si lo apoyo, habrá demasiados problemas. Luchar por el trono es solo mi pequeño objetivo. Mi verdadero objetivo es cultivarme y vivir para siempre. Hua Jianxin no lo entendió del todo. En su opinión, la longevidad era una tontería. ¿Cómo podría haber un inmortal en este mundo? Si tienes miedo de tener problemas, ¿no te resultará problemático luchar por el trono en el futuro cuando nazca tu hijo? Hua Jianxin siguió con una pregunta con tono preocupado. En otros 20 años, si le permitiera ascender al trono, nadie podría detenerme y no habría necesidad de tantos problemas. Jian Changsheng miró el árbol joven a su lado. Después de un año de crecimiento, el árbol del espíritu de la tierra ya tenía 30 centímetros de altura y aún no había emitido energía espiritual. El tiempo pasó pacíficamente. En los largos años, probablemente solo el árbol del espíritu de la tierra y el dragón blanco podrían acompañarlo. En cuanto a Hua Jianxin, Meng Qiushuang y los otros discípulos del templo taoísta, después de 100 años, todos volverían a la tierra. Por el momento, Jian Changsheng no tenía intención de impartir su método de cultivo a otros. No le debía nada a nadie a su alrededor, por lo que no era necesario que le diera todo a nadie. En esta vida solo vivió para sí mismo. Además, una vez que impartiera el método de cultivo, si se extendiera algún día, su ventaja se perdería. Cuando fuera invencible y se convirtiera en un dios inmortal, tal vez podría considerar dejar algunos legados. Además, incluso si le impartiera el método de cultivo a la persona que le importaba, la otra parte no tenía las recompensas de supervivencia y se enfrentaba al mundo de las artes marciales. ¿Cómo podrían volverse inmortales y vivir para siempre? En ese momento, cuando trascendieran la tribulación, las reglas del cielo y de la tierra los rechazarían y serían alcanzados por un rayo. Para entonces, ya no tendrían posibilidad de reencarnar y eso sería aún peor. Las palabras de Jian Changsheng conmovieron a Hua Jianxin. Esta era la primera vez que escuchaba a Jian Changsheng decir palabras tan dominantes. Así es. Ya era tan poderoso que era prácticamente invencible. ¿Qué tan fuerte sería dentro de otros 20 años? Hua Jianxin no se atrevió a imaginarlo, pero su corazón se llenó de anticipación. Si su hijo se convirtiera en emperador, ¿no sería eso lo más glorioso del mundo para una madre? Esta vida fue suficiente. Pasó el tiempo. Pasó la primavera y llegó el otoño. 5 años pasaron rápidamente. La lucha entre el príncipe heredero y el segundo príncipe fue conocida en todo el mundo.
Fuera de la capital, los seguidores de ambas facciones fueron asesinados a menudo, lo que provocó que la situación en la capital se volviera cada vez más caótica. El emperador nunca había interferido y actualmente se encontraba en una situación terrible. El ejército del Gran Jin había marchado directamente hacia el antiguo Han y estaban exhaustos. Entonces, el antiguo Han encontró una oportunidad para contraatacar. Después de varios años de pérdidas constantes, la línea del frente estaba a punto de regresar a la frontera del Gran Jin. Este año fue el 28º año después de la fundación de la dinastía y había muchos genios en el mundo de las artes marciales. Lo nuevo y lo viejo se alternaban, y había tantos talentos como nubes en el mundo literario. El poder del séptimo príncipe es cada vez más fuerte. Su Majestad de hecho le entregó a los guardias vestidos de blanco. Parece que está restringiendo al príncipe heredero y al segundo príncipe, pero creo que en realidad está ayudando al séptimo príncipe a fortalecerse. Hay demasiados expertos a su lado. Todos los 13 asesinos de Ski Mansion tienen la capacidad de asesinar a los mejores expertos. Me pregunto dónde los reclutó el séptimo príncipe. Se lamentó Chen Li. No tuvo mucha resistencia hacia el séptimo príncipe porque la familia Chen ya se había rendido ante él. Jiang Changsheng preguntó con curiosidad. Recientemente, ha habido muchos expertos en la capital. ¿Vamos a iniciar una gran guerra? Chen Li frunció el ceño y suspiró. Así es. El príncipe heredero y el segundo príncipe están atrayendo frenéticamente a expertos. Cuando su majestad lidere personalmente al ejército a la guerra, me temo que habrá una batalla feroz. Uno de los dos príncipes definitivamente morirá. ¿Liderar personalmente un ejército? Jaja, esto le estaba dando una oportunidad al séptimo príncipe. Si contara con la ayuda de la Torre del Dragón mañana, ¿cómo podrían compararse el príncipe heredero y el segundo príncipe con el séptimo príncipe? Jiang Changsheng se burló en su corazón. El favoritismo de Jiang Yuan fue realmente bueno. Dijo que ni siquiera un tigre feroz se comería a sus cachorros, pero que toleraría a un hijo al que adoraba para eliminar los obstáculos. Chen Li preguntó con curiosidad. ¿Dónde está Hua Jiangxin? ¿Por qué no la veo? Jiang Changsheng dijo. Fue a pasear por la ciudad. Chen Li no pensó mucho en eso. Sabía que el emperador estaba dispuesto a promover a Hua Jiangxin. En la actualidad, Hua Jiangxin solo practicaba artes marciales aquí, no se escondía. Esta vez, Chen Li había traído consigo algunas preciosas hierbas medicinales. Como de costumbre, traía regalos cada vez que venía. Jiang Changsheng no rechazaría a nadie. En cualquier caso, protegería la vida de Chen Li en el futuro. Después de que Chen Li se fue, Hua Jiangxin salió de la casa. En ese momento, Hua Jiangxin ya estaba embarazada. Se acercó a Jiang Changsheng y le dijo, se acerca el día del parto. Será mejor que baje de la montaña a dar a luz para que los llantos del niño no alarmen al templo taoísta y provoquen un error en el plan. Jiang Changsheng asintió y dijo, sí, deberías salir tarde por la noche. Hua Jiangxin ya era una experta en el reino de Reachingaben, por lo que era más que suficiente para protegerse. Hua Jiangxin preguntó, ¿la consorte del séptimo príncipe también está a punto de dar a luz? Jiang Changsheng dijo, fui a echar un vistazo anoche. Calculo que será unos días más tarde que nuestro hijo. No es un gran problema. Era un cultivador inmortal con un físico sobresaliente. Mientras quisiera tener un hijo, podría hacerlo. El séptimo príncipe era experto en artes marciales, y él también. Por lo tanto, esperó el día en que el séptimo príncipe consumara su matrimonio antes de tomar medidas. Que un príncipe se casara con una esposa era un gran problema. Jiang Changsheng no tuvo que vigilar al séptimo príncipe. Desafortunadamente, el séptimo príncipe ya tenía un hijo mayor. El hijo mayor era un hijo ilegítimo y su madre solo se integró a la propiedad del séptimo príncipe después de quedar embarazada, lo que provocó que Jiang Changsheng perdiera esta oportunidad. Después de que un príncipe se casaba, se alejaba del palacio. Casualmente, la propiedad del séptimo príncipe estaba muy cerca de la montaña Longqi. Hua Jiangxin le acarició el estómago, su rostro lleno de gentileza y expectación. Jiang Changsheng la miró en silencio. Aunque Hua Jiangxin no lo tentó, era una persona con una larga vida. Además, ya había pasado un período de su vida con Hua Jiangxin, al menos para ella, ya era satisfactorio. Este asunto fue consensuado. Desde que quedó embarazada, Hua Jiangxin claramente se había vuelto más alegre y su vida parecía haber encontrado sentido. Esa noche, Hua Jiangxin bajó silenciosamente la montaña solo. Jiang Changsheng se paró en la entrada del templo Longqi y la miró en silencio.
Comenzó a comprobar sus puntos de incienso. Puntos de incienso actuales. 381-381. Se preguntó cuánto del poder celestial podría compensar este poco de valor de incienso para su próximo avance. Jiang Changsheng se acercaba cada vez más al sexto nivel de la técnica Dao. Durante los últimos 5 años, se había dedicado a la cultivación y consumía píldoras para aumentar el espíritu todos los meses, por lo que su cultivación había mejorado bastante rápidamente. El quinto nivel de la técnica Dao ya era comparable al reino del Dios verdadero. ¿Se podría imaginar qué tan poderoso sería el sexto nivel? Jiang Changsheng no estaba seguro, pero lo esperaba con ansias. Todavía tenía que encontrar un Dios verdadero. En la capital actual, el reino de la llegada al cielo seguía siendo el pico. Observó en silencio cómo Hua Jiangxin entraba en una posada antes de darse la vuelta. Hua Jiangxin era una persona discreta y también era una experta en el reino de la llegada al cielo. Naturalmente, ella no estaría en peligro. Cuando llegara el día del parto, él la protegería en secreto. En el jardín imperial, Jiang Yuan y el séptimo príncipe estaban tomando té en el pabellón. El actual séptimo príncipe ya no era un adolescente. Se parecía al joven Jiang Yuan, con su aura dominante. Yuer, ¿hay alguien que pueda igualar a Zhong Tianwu en la Torre del Dragón? Preguntó Jiang Yuan casualmente. El séptimo príncipe, Jiang Yu, respondió. Sí, ya vienen grandes maestros. Llegarán a la capital en 2 meses como máximo. Jiang Yuan asintió con satisfacción. Jiang Yu preguntó. Padre, tú fuiste quien ató a Zhong Tianwu. Ya que él no te escucha, ¿por qué mantenerlo con vida? Jiang Yuan dijo. Los artistas marciales tienen sus propios principios. ¿Quién le pidió a Yuer que te adelantara y obtuviera su aprobación? En el futuro, podrás expulsar a Zhong Tianwu. Aunque es arrogante, tiene un corazón caballeroso que puede proteger a tu cuarto hermano por el resto de su vida. Jiang Yu asintió. Jiang Yuan dejó su taza de té y dijo significativamente. Yuer, te he allanado el camino. Aparte del príncipe heredero y el segundo príncipe, debes perdonar la vida a tus hermanos. De lo contrario, ¿cómo puede nuestra familia Jiang establecerse en la historia? Jiang Yu sonrió y dijo. Padre, no te preocupes. Nunca haré daño a mis hermanos. Oh, claro, ve al templo Longqi cuando estés libre y mantente en buenos términos con el maestro daoísta Changsheng. ¿No está tu princesa consorte a punto de dar a luz a un niño? En el futuro, que reconozca al maestro taoísta Changsheng como su maestro. El maestro taoísta Changsheng definitivamente no es una persona común ni corriente. Además, es indiferente a la fama y la fortuna. Un experto así puede permitirle a mi nieto aprender mucho. Jiang Yuan cambió de tema y dijo. Jiang Yu se lamentó. El maestro taoísta Changsheng es realmente asombroso. Sin embargo, lo he ofendido antes. Cuando nazca tu nieto, ¿por qué no lo llevas tú misma? Después de que el maestro taoísta Changsheng esté de acuerdo, lo visitaré en el futuro para reparar nuestra relación. Jiang Yuan se acarició la barba y sonrió mientras asentía. Sintió que su arreglo era perfecto. Aparte del hijo falso que tuvo que ser eliminado, podría proteger a todos sus hijos y consolidar el futuro poder imperial de la familia Jiang. 10 días después, Hua Jiangxin dio a luz con éxito a un niño en un pequeño patio de la capital bajo la protección secreta de Jiang Changsheng. Después de estar embarazada durante varios meses, Jiang Changsheng vio que era su hijo, por lo que no tuvo que esperar más. Pidió a la madre y al hijo que se quedaran en el patio por el momento. Pasaron otros 5 días y la luna estaba oscura y hacía viento. En la propiedad del séptimo príncipe, la princesa consorte había dado a luz a un hijo. El séptimo príncipe no estuvo presente esta noche, pero había enviado a 2 expertos en el reino de la llegada al cielo para protegerlos. Jiang Changsheng sostuvo a su hijo envuelto con una mano y pisó la espada Taiyan. Se paró sobre las nubes y miró hacia el patio. El bebé de 15 días no lloró ni hizo ningún escándalo. Estaba durmiendo con sus 2 pequeños puños cerrados. Tenía 2 finas marcas en la frente. Eran los patrones de Dao que Jiang Changsheng había dominado cuando llegó al 5º nivel de la técnica Dao. Si no estuvieran unidos, sería difícil conectarlos. Las 2 finas líneas en la cara del bebé se parecían más a una marca de nacimiento o a un tercer ojo cerrado. Para poder enviar 2 expertos en el reino de la llegada al cielo, deberían ser de la Torre del Dragón Mahayana. No es de extrañar que puedan controlar la sucesión del poder imperial. La Torre del Dragón Mahayana es realmente poderosa. Afortunadamente, no actué precipitadamente. Pensó Jiang Changsheng para sí mismo. Naturalmente, a él no le importaban ellos 2.
Su Phantom Rodelle ya era muy poderoso, por lo que no fue difícil alterar sus recuerdos. Los sentidos de Jian Changsheng eran extremadamente poderosos. Su conciencia divina podría penetrar los aleros y husmear en la situación de la casa. Tomaría medidas en el momento en que naciera el niño. Mi amado padre. ¿Puedes ver a través de este truco? Lo aprendí de ti. ¡Wow! Un fuerte grito sonó y resonó en toda la mansión bajo el cielo nocturno. Los dos expertos del reino de la llegada al cielo que custodiaban a la princesa consorte no pudieron evitar bostezar. Finalmente nació el bebé. Si no fuera por el hecho de que la torre del dragón Mahayana quería apoyar al séptimo príncipe para ascender al trono, ¿cómo podrían haber caído en ser guardianes? Los dos fueron nombrados el doble Buda del desastre. El hombre bajo y delgado fue llamado el Buda de la perdición. El hombre alto y fuerte fue nombrado Buda de la suerte. Los dos eran hermanos biológicos y habían sido inseparables durante toda su vida. El Buda de la desgracia sonrió siniestramente y dijo: hermano, mira. El hijo del séptimo príncipe atrajo a un gorrión. Un gorrión descendió del cielo y aterrizó en el alféizar de la ventana antes de meterse por el hueco. El Buda de la mala suerte le lanzó una mirada pero no dijo nada. Ni en sus sueños más locos hubieran esperado que el gorrión fuera un humano. Después de entrar a la casa, el gorrión rápidamente se transformó en Jian Changsheng. Había 2 parteras, 4 sirvientas y la débil consorte en la cama. Una sirvienta de repente vio a Jian Changsheng e inconscientemente abrió la boca. Sin embargo, se encontró con los ojos dorados de Jian Changsheng. El ojo del dios fantasma. Cuando los demás voltearon la cabeza, también chocaron entre sí. En el momento en que sus miradas se encontraron, todos fueron golpeados y quedaron clavados en el lugar. Jian Changsheng apareció en la cabecera de la cama como si se hubiera teletransportado. Su mirada se encontró con la de la consorte. La débil consorte solo vio un par de ojos dorados antes de caer en trance. Los 2 budas del desastre no escucharon la conmoción afuera de la puerta. El sonido del llanto de un bebé resonó en la habitación. Esta fue la situación más pacífica. Jian Changsheng cultivó las técnicas inmortales, por lo que no podían sentir sus verdaderas fluctuaciones de energía en absoluto. Además, sus pasos fueron silenciosos con los 9 pasos del dragón celestial que buscaban. Jian Changsheng cambió al hijo en sus brazos por el hijo del séptimo príncipe. Abrazó y miró a su hijo en brazos de la partera y pensó: ya que has venido a este mundo y eres un hombre, ¿por qué no te conviertes en emperador en lugar de comer comida vegetariana y cultivarte conmigo en el templo? Te ayudaré a ascender al trono y a estar en la cima del mundo. Esto puede considerarse como el cumplimiento de mi deber como padre. Jian Changsheng hizo lo mismo y ejecutó el cambio misterioso de los 9 cielos. Se transformó en gorrión y se fue. Las pequeñas garras del gorrión también agarraron un delgado trozo de madera. Fue la transformación del hijo del séptimo príncipe. Al amparo de la fuerza espiritual de Jian Changsheng, entró en coma y dejó de llorar. Después de que él se fue, todos en la habitación se despertaron repentinamente. Habían trabajado duro durante varias horas y pensaban que estaban demasiado cansados, por lo que no pensaron mucho en ello. El ojo del dios fantasma había cambiado sus recuerdos. Nunca habían visto a Jian Changsheng, y el hijo de la princesa consorte era bastante extraño. Había una marca de nacimiento que parecía un tercer ojo entre sus cejas. Los 2 budas del desastre ya habían empezado a hablar sobre qué cenar. No tenían idea de lo que había sucedido. Jian Changsheng aterrizó en un callejón y se transformó en su forma humana. Rápidamente retiró su energía espiritual porque temía asfixiar al bebé. Trató al bebé como si fuera su ropa, para poder transformarse. Sin embargo, durante este proceso, el bebé no podía respirar. ¿Por qué está envenenado? Jian Changsheng frunció el ceño y lo encontró extraño. Examinó cuidadosamente al bebé y descubrió que todavía quedaba algo de toxina en su cuerpo. Su cerebro era la mitad del tamaño de su hijo, lo que significaba que definitivamente sería un tonto cuando creciera. La razón por la que no murió fue por sus extraños meridianos. Por lo tanto, su cuerpo no se vio afectado, solo su cerebro se redujo. Mirando sus músculos y huesos, definitivamente era un genio natural de las artes marciales. Parecía que el séptimo príncipe no estaba en una buena situación. Había enemigos que envenenaban a su familia. Jian Changsheng originalmente quería dejarlo en manos de los ciudadanos comunes para que pudiera tener la identidad de una persona común. Sin embargo, nació con una discapacidad y probablemente tendría que sufrirla en el futuro.
Además, el veneno en el cuerpo del niño aún no había sido eliminado, y no era menos tóxico que el veneno que le habían infligido al maestro taoísta Kingsu. Era muy probable que muriera prematuramente. La razón por la que Jiang Changsheng quería intercambiar al hijo del séptimo príncipe era para vengarse de la actitud de la Torre del Dragón Mahayana y Jiang Yuan. Les daría a probar su propia medicina. También protegería en secreto a su hijo para que no tuviera que preocuparse por el resto de su vida. En su plan, nunca planeó matar al hijo del séptimo príncipe. A través del ojo del dios fantasma, nadie en este mundo conocería la verdadera identidad del hijo del séptimo príncipe aparte de él. Incluso Hua Jiangxin no lo sabía, por lo que no había necesidad de matarlo. Sin embargo, este niño nació con un defecto, por lo que probablemente le resultaría difícil seguir viviendo en el futuro. No es que su inteligencia hubiera resultado dañada, sino que su cerebro se había encogido. Ya era un milagro que todavía estuviera vivo. Le era imposible desarrollar la sabiduría de una persona normal en su vida, y mucho menos conspirar contra los demás. Olvídalo. Robé tu destino. Deberías haber sido lamentable. Pero por lo que parece, te salvé. Jiang Changsheng miró fijamente al bebé envuelto en pañales y pensó para sí mismo. Un príncipe tonto no tendría un buen final en la capital. Incluso el séptimo príncipe lo descuidaría. Si lo siguiera montaña arriba para entrenar, viviría una vida mejor como discípulo suyo. Jiang Changsheng desapareció de su lugar original y fue a buscar a Hua Jiangxin. Estaba dispuesto a dejar que Hua Jiangxin llevara a este niño a la montaña para que pudiera establecerse. Él diría que lo recogieron. De lo contrario, si apareciera de la nada, despertaría sospechas. 3 días después, Hua Jiangxin regresó al templo Lonqi. Como había ayudado al templo Lonqi a repeler a los expertos en artes marciales oponentes varias veces, Meng Qiushuang ya la conocía. Cuando se enteró de que había traído a un huérfano con ella, Meng Qiushuang quedó encantado. El templo Lonqi tenía un nuevo recluta. Cada 2 años, habría discípulos que bajarían de la montaña para actuar con caballerosidad y rectitud mientras buscaban huérfanos. En este momento, el número de discípulos en el templo Lonqi había superado los 200, principalmente porque había suficiente dinero proveniente de las ofrendas de incienso. Con más dinero, Meng Qiushuang podría permitirse criar a tantos hijos. Hua Jiangxin llevó al niño al patio de Jiang Changsheng. En el camino hacia aquí, lo he pensado. Es mejor eliminar las malas hierbas y eliminar las raíces, dijo Hua Jiangxin con expresión preocupada. En repetidas ocasiones había querido matar a este niño, pero cuando pensaba en su hijo, no podía soportar hacerlo. Sin embargo, mientras este niño sobreviviera, representaría una amenaza para su hijo, especialmente si seguía a Jiang Changsheng y aprendía artes marciales incomparables. Jiang Changsheng tomó al niño y le contó su condición física. Hua Jiangxin quedó atónita. No esperaba que el hijo del séptimo príncipe favorito fuera envenenado. Las preocupaciones de Hua Jiangxin se disiparon y fueron reemplazadas por la lástima. También entendió que sin Jiang Changsheng, el destino de este niño sería miserable. La dignidad de la familia real era más grande que el cielo. No permitirían que apareciera un tonto y deshonrara el linaje real. Entonces dale un nombre. Hua Jiangxin suspiró. Jiang Changsheng se burló del bebé y le dijo, llamémoslo Pingan. ¿Pingan por la paz? Eso es bueno. Será una bendición que pueda estar a salvo por el resto de su vida. Cuanto más pensaba Hua Jiangxin en ello, más sentía que era suave. En este punto, Jiang Changsheng tuvo su primer discípulo, llamado Pingan. Dentro del palacio, Jiang Yuan abrazó a su nieto y se rió de buena gana. El séptimo príncipe, Jiang Yu y la consorte también estaban en la sala. Su Majestad, déjeme echarle un vistazo a este nieto también. Sonó una voz suave y una mujer graciosa y elegante entró con la ayuda de una sirvienta. Jiang Yuan se dio vuelta y sonrió. Emperatriz, ven, ven. ¿No crees que mi nieto se parece a mí? Mírale los ojos. La emperatriz dio un paso adelante e hizo una reverencia. Luego, caminó hacia Jiang Yuan y evaluó al bebé envuelto en pañales. En el momento en que lo vio, quedó atónita. Jiang Yuan no notó su anormalidad. Miró a Jiang Yu y sonrió. Yuer, me gustaría recompensar a tu hijo. ¿Qué opinas? Cuando Jiang Yu escuchó eso, quedó gratamente sorprendido y rápidamente le agradeció. La princesa consorte era igual y estaba extremadamente emocionada. Los hijos de otros príncipes no fueron recompensados en el momento en que nacieron. ¿Por qué no lo convertimos en nuestro bisnieto? Dijo Jiang Yuan en voz baja.
Cuando dijo eso, todos en la sala se conmovieron, incluida la emperatriz. Sacudió la cabeza. No, va en contra de las reglas. Se le dará el título de Rey Wei. Al escuchar esto, todos todavía se sorprendieron. Antes de la fundación del país, hubo una guerra caótica entre los vasallos. En ese momento, se referían a Jian Yuan como el Rey Wei, pero luego cambió el nombre de su país. Se le otorgó el título de Rey Wei. Jian Yuan miró a la emperatriz y le preguntó: «Emperatriz, ¿qué piensas?». La emperatriz miró fijamente el rostro del niño y dijo: «Creo que está bien». Por alguna razón, sintió una sensación de familiaridad cuando vio a este niño. Ella sintió que él era el verdadero Jian Qian cuando era joven. Jian Yuan se rió a carcajadas y se puso aún más feliz. Este niño es asombroso. Cuando crezca, esta marca de nacimiento definitivamente podrá asustar a la gente. Es muy digno, como la reencarnación de un dios inmortal. Sí, la reencarnación de un dios inmortal. ¿Por qué no lo transmitimos y decimos que el Rey Wei es la reencarnación de un roc de alas doradas en el cielo y tiene un ojo celestial? Jian Yuan sonrió con orgullo. Era bueno inventando leyendas. En aquel entonces, se había inventado muchas leyendas y siempre había engañado a muchas personas para que lo siguieran ciegamente. Desde la antigüedad, ¿quién no pudo dejar su nombre en la historia? Jian Yu sonrió y dijo: «Gracias, padre. Definitivamente le enseñaré bien y le dejaré estar a la altura de su nombre como Rey Wei y la reencarnación del gran roc de alas doradas». También estaba muy satisfecho con su hijo. Revisó sus meridianos y descubrió que era un prodigio natural de las artes marciales. Además, no lloró ni hizo ningún escándalo en los últimos días, y sus ojos estaban llenos de espiritualidad. Era el 29º año después de la fundación de la dinastía. Año nuevo. Jian Yuan llevó al principito Wei, famoso en toda la capital, a visitar a Jian Changsheng y le pidió que lo reconociera como su maestro. Ante esta situación, Jian Changsheng no tuvo más remedio que aceptarla. El príncipe Wei se convirtió en el segundo discípulo de Jian Changsheng. Antes de que Jian Yuan se fuera, Jian Changsheng le pidió a Hua Jiangxin que lo siguiera de regreso a los guardias vestidos de blanco. Jian Changsheng dijo: «Su majestad, dado que el pequeño Rey Wei es mi discípulo, ¿por qué no deja que Jiangxin lo proteja? Después de todo, en la capital, ¿qué piensas?». Jian Yuan no estaba enojado. Después de todo, él fue quien tácitamente permitió la pelea entre el príncipe heredero y el segundo príncipe. Él sonrió y dijo: «Eso tiene sentido. Changsheng, eres muy considerado». Hua Jiangxin estaba emocionada, pero su expresión no cambió. Admiraba demasiado a Jian Changsheng. No solo permitió que su hijo se convirtiera en nieto imperial, sino que también le permitió a ella protegerlo en todo momento. Fue simplemente una estrategia en la que todos ganan. El pequeño Rey Wei tenía a sus padres biológicos para protegerlo y enseñarle, y también podía disfrutar del trato de la familia real. Comparado con el contundente apoyo de Jian Changsheng, esto era mucho más seguro. En este momento, había rumores en toda la capital de que el emperador tenía la intención de entrenar al séptimo príncipe en el Palacio del Este. El pequeño Rey Wei fue la mejor prueba. Desde la fundación de la dinastía, el pequeño Rey Wei fue el primero en obtener el título de Rey Wei, e incluso fue el emperador quien personalmente le otorgó un título. Así, Jian Yuan se fue con el Rey Wei y Hua Jiangxin. Jian Changsheng miró sus espaldas y pensó: «Después de deshacerse de esos aristócratas que querían hacerme daño, el pasado será cancelado. Padre, en cualquier caso, son tus nietos y no tienes nada que perder. Dejaré que el Gran Jin tenga un emperador mejor que tú, un emperador que no se vea afectado por las fuerzas de las artes marciales». Se levantó y regresó a la casa. En la cama, el dragón blanco estaba acurrucado y el pequeño Pinggan dormía profundamente en él. Parecía extremadamente adorable. Desde que Jian Changsheng le pidió a White Dragon que cuidara del pequeño Pinggan, White Dragon se había enamorado de él. Ya no corría y simplemente acompañaba al pequeño Pinggan durante todo el día. Jian Changsheng se sentó en el aire de la habitación. Consumió una píldora que aumenta el espíritu y comenzó a cultivar. Se esforzaría por llegar al 6º nivel de la técnica Dao antes de que el pequeño Rey Wei creciera y superara el reino del dios verdadero. En ese momento, debería poder competir con la Torre del Dragón Mahayana. Jian Changsheng no conocía la fuerza de la Torre del Dragón Mahayana, pero tuvo que sobreestimar a su enemigo para ser invencible. Trátelo como si hubiera 100 dioses verdaderos en la Torre del Dragón Mahayana. Cuando pudiera derrotar a 100 dioses verdaderos, debería poder controlar fácilmente la Torre del Dragón Mahayana.
En el año 30 de la dinastía, el emperador dirigió personalmente un ejército para atacar la antigua Han y sufrió una trágica derrota. 300.000 soldados murieron, lo que conmocionó a la gran dinastía Jin. El ambiente en la capital era aún más tenso. Todos los funcionarios se sentían inseguros porque el emperador era viejo. Cuando se enteraron de que había perdido, temieron que el emperador muriera. En ese momento, el príncipe heredero aún no se había mudado al Palacio Oriental. Este año, el pequeño rey Wei Pinggan tenía 1 año. En el patio, Jiang Changsheng estaba sentado debajo de un árbol. El árbol del espíritu de la tierra ya tenía 3 metros de altura, pero las hojas no eran lo suficientemente exuberantes. En este momento, solo podía producir energía espiritual débil, pero era una buena señal. No muy lejos, el pequeño Pinggan montó en el dragón blanco y deambulaba. Kinku lo persiguió y jugó. Aunque el pequeño Pinggan nació con falta de intelecto, sus músculos y huesos eran realmente extraordinarios. A la edad de 1 año ya tenía la fuerza de un niño de 4 a 5 años. Podía correr y saltar. En el templo Lonqi, ya era reconocido como un genio en las artes marciales. Una figura se acercó rápidamente desde fuera del patio. Fue Chen Li. Se acercó a Jiang Changsheng con expresión preocupada y le dijo en voz baja: Changsheng, ha sucedido algo malo. El segundo príncipe ha desaparecido. Jiang Changsheng ni siquiera abrió los ojos. Que así sea. ¿No buscó refugio su familia Chen en el séptimo príncipe? Chen Li dijo: el segundo príncipe ha desaparecido y me temo que la familia Hong se rebelará. Casualmente, su majestad ha sufrido una derrota en el norte. Cuando la capital sufra una rebelión, la situación será peligrosa. Solo entonces Jiang Changsheng abrió los ojos. La vida de Jiang Yuan antes de cumplir 60 años fue absolutamente gloriosa. Desafortunadamente, había estado en el poder durante demasiado tiempo y personalmente había dirigido un ejército en su vejez y sufrió una gran derrota. Su prestigio en el corazón del pueblo se había reducido considerablemente, e incluso los funcionarios civiles y militares ya no le tenían tanto miedo. Si la familia Hong se rebelara en este momento, incluso si no tuvieran éxito, el Gran Qing resultaría muy dañado. El ejército de la familia Hong estaba estacionado fuera de la capital para protegerla, pero ahora se había convertido en una amenaza. Jiang Changsheng dijo impotente: si la familia Hong quiere rebelarse, ¿de qué sirve decírmelo? Chen Li dijo: naturalmente, quiero recordarles que una vez que estalla el caos, ¿cómo puede protegerse su templo Lonqi? Date prisa y acumula comida. Incluso si la familia Hong no apunta al templo Lonqi, si la ciudad cae en el caos, el templo Lonqi definitivamente quedará aislado porque la montaña es demasiado adecuada para esconder a la gente. Jiang Changsheng asintió y dijo: entiendo. Chen Li se sentó y no le importó que Kinku estuviera a su lado. Después de todo, eran conocidos y Jiang Changsheng había estado en buenos términos con él durante 18 años. Después de 18 años, Chen Li ya no era el gran erudito animado. Ahora era de mediana edad. Sin saberlo, el tiempo pasó muy rápido. Jiang Changsheng miró el rostro desgastado de Chen Li y suspiró internamente. No solo Chen Li, sino que los discípulos mayores en el templo también habían entrado gradualmente en su edad media, incluida la hermana mayor, Men Qiushuan. Jiang Changsheng había preparado un total de 3 píldoras de belleza. Uno era para que lo consumiera él mismo, otro se lo dio el emperador a la emperatriz y el último era para que lo consumiera Hua Jiangxin. En cualquier caso, Hua Jiangxin había dado a luz a su hijo y también era su esposa, por lo que, naturalmente, tenía que ser parcial. No quería interferir en la vida de los demás, pero su juventud había despertado poco a poco la admiración de los discípulos. El maestro daoísta era realmente hábil. Chen Li dijo: con la ayuda de la familia Yan, el príncipe heredero tiene 2 gobernadores y 2 ministros más. Su derecho a hablar ante el tribunal es extremadamente alto. Desafortunadamente, no tiene poder militar y los expertos bajo su mando son inferiores al séptimo príncipe. De repente siento que su majestad abandonó la capital a propósito y permitió que el príncipe heredero y el segundo príncipe pelearan. ¿Cómo podría el segundo príncipe ganarle al príncipe heredero? Cuando el segundo príncipe muera, la familia Hong se rebelará y prometerá matar al príncipe heredero. Cuando el príncipe heredero muera, el séptimo príncipe puede reprimir legítimamente a la familia Hong y lograr grandes logros. El corazón de un emperador es realmente aterrador. Jiang Changsheng sintió que tenía sentido. De hecho, era muy probable. En cualquier caso, sabía que el príncipe heredero moriría. Después de conocer el destino del príncipe heredero, el odio de Jiang Changsheng hacia él desapareció.
ni siquiera le prestó atención. Hablando de eso, el príncipe heredero era una persona lamentable. Fue manipulado desde el momento en que nació. Cuando la familia Yan supiera la verdad, el príncipe heredero quedaría aislado e indefenso, abandonado por el mundo entero. Jiang Changsheng dijo, háblame del inframundo. Hua Jiangxing custodiaba al pequeño rey Wei día y noche. De vez en cuando, le contaba a Jiang Changsheng sobre la corte, por lo que a él no le importaba. La única preocupación de Jiang Changsheng por la corte real era la ascensión del pequeño rey Wei. Sin embargo, todavía era joven y aún estaba lejos del trono. Antes de eso, mientras el Gran Jin no cayera, el pequeño rey Wei estaría bien. Haría lo que esa gente quisiera, ya que su objetivo también era cultivarse. Chen Li sacudió la cabeza y dijo, no tengo tiempo para prestar atención al inframundo en este momento. Ah, cierto, ¿te acuerdas de tu hermano mayor, Li Changqing? Jiang Changsheng asintió y dijo, por supuesto que lo recuerdo. Cuando era joven, Li Changqing traicionó a Long Tenke y provocó que el maestro taoísta King Xu fuera envenenado por la secta del diablo. Chen Li suspiró. Entró en la secta del diablo por una mujer. El año pasado esa mujer murió y él se volvió loco. Ahora mismo, mata a todos los que ve en el mundo de las artes marciales. Su reputación es ilustre. 18 sectas están trabajando juntas para matarlo. Me temo que no vivirá por mucho tiempo. Jiang Changsheng guardó silencio. Chen Li lo consoló y le dijo, no pienses demasiado en eso. Ese es el camino que eligió. No te involucres. Con la fuerza combinada de las 18 sectas, ni siquiera un gran maestro podría escapar ileso. Jiang Changsheng sonrió y dijo, hermano Chen, te preocupas demasiado. No bajaré de la montaña. Chen Li sonrió y luego habló de otras cosas. De hecho, el encuentro de Li Changqing había causado olas en el corazón de Jiang Changsheng. Después de todo, eran viejos conocidos. Pensó de nuevo en el maestro taoísta King Xu y se preguntó dónde había ido su maestro. Medio año después, la suposición de Chen Li era correcta. Como era de esperar, la familia Hon se había rebelado. El gran general, Hon Lie, condujo 100.000 caballos blindados a la capital y directamente al palacio. Los sonidos de los combates resonaron en la capital. Jiang Changsheng abrió los ojos, suspiró y se levantó. Al final, no pudo dejarlo ir. Jiang Changsheng le dio algunas instrucciones al dragón blanco antes de convertirse en un gorrión y volar hacia el palacio. Al mismo tiempo, en el palacio, los caballos blindados galopaban sin obstáculos. Las sirvientas y los eunucos se arrodillaron en el suelo, temblando. Hon Lie vestía una gruesa armadura negra y cabalgaba sobre un fuerte caballo negro mientras avanzaba lentamente. Sostenía un gran sable en una mano y su expresión era feroz. Cierra el palacio y encuentra al príncipe heredero. Un general levantó su espada y rugió. Los soldados recibieron la orden y se dispersaron para buscar. Una concubina corrió al lado de Hon Lie y gritó, hermano, tienes que vengar a Minger. Hon Lie la miró y dijo, tenga la seguridad, hermana. El príncipe heredero morirá hoy. La concubina se secó las lágrimas y preguntó, ¿dónde está Minger? ¿Has enviado a alguien a investigar? Hon Lie dijo, mis soldados encontraron un cadáver fuera de la ciudad. Era de Minger. No puedo soportar decírtelo. Al escuchar esto, la concubina sintió como si la hubiera alcanzado un rayo y se desplomara en el suelo. Hon Lie sacudió la cabeza y detuvo su caballo. Su expresión se volvió rebelde mientras miraba la distante sala del trono y murmuraba, hermano Jiang, usted ha estado sentado en esta tierra durante 30 años. Es hora de que tome asiento. Del otro lado, en el dormitorio de la emperatriz. El príncipe heredero, Jiang Qian, estaba sentado a la mesa con el pelo despeinado y parecía extremadamente desanimado. La emperatriz entró desde afuera y cerró la puerta. Esto no servirá. Hon Lie ya se abrió camino y no puedo pedirle ayuda a la familia Yan. Jiang Qian forzó una sonrisa y dijo, madre, ¿cómo es posible que la familia Yan no escuche una conmoción tan grande causada por Hon Lie? Antes de que el segundo hermano desapareciera, ya sentí que algo andaba mal con la actitud de la familia Yan. La actitud de mis tíos hacia mí no fue tan entusiasta como antes, e incluso hubo algo de disgusto. Jiang Qian no dijo eso en voz alta. No podía entenderlo por mucho que lo pensara. En su opinión, todos los funcionarios podrían haberlo abandonado, excepto la familia Yan. La emperatriz frunció el ceño y preguntó, ¿realmente mataste a tu segundo hermano? Cuando Jiang Qian escuchó eso, inmediatamente se puso ansioso. Rechinó los dientes y dijo, ¿cómo es eso posible?
Él era quien constantemente quería pelear conmigo, no al revés. Madre, ¿no he estado aguantando tantos años? ¿Por qué estoy soportando esto? ¿No es por nuestra hermandad? Nunca pensé en matar a mi segundo hermano. Incluso si él me matara, nunca mataría a mis hermanos. Aunque era el príncipe heredero, el emperador y la emperatriz habían sido fríos y cálidos con él desde que era joven. Como resultado, apreciaba la relación entre hermanos. Cuando era joven, sus hermanos menores lo necesitaban y lo respetaban. Siempre había querido proteger a sus hermanos menores. De lo contrario, su pelea con el segundo príncipe no habría durado años. Era el príncipe heredero y ejercía un gran poder en la corte imperial. Sería fácil para él lidiar con el segundo príncipe. Incluso podría pedirle al emperador que enviara a Jian Ming a la frontera. La emperatriz suspiró y miró a Jian Qian con una expresión complicada. Jian Qian estaba en un estado de pánico, miedo e ira, por lo que no notó la mirada en sus ojos. El sonido de cascos y pasos se podía escuchar desde fuera del pasillo. Por el sonido, era obvio que una gran cantidad de soldados se acercaban corriendo. Tu cuarto hermano fue a la guerra con tu padre. De lo contrario, con él y Zong Tianwu aquí, aún puedes salvarte, dijo la emperatriz impotente. Jian Qian apretó los dientes y se levantó. Madre, por favor no salgas. Si salgo solo, solo yo moriré. ¿Por qué la familia Jian debería tener miedo a la muerte? Dicho esto, caminó hacia la puerta sin dudarlo y empujó la puerta para abrirla. El patio exterior estaba lleno de masas negras de soldados. Hong Lie montó a caballo en el pasillo fuera del patio y lo miró desde lejos. Jian Qian respiró hondo y se arregló el cabello. Dio un paso adelante y dijo en voz alta: General Hong, si no me cree, no tengo nada que decir. Puedes matarme o torturarme como quieras. Cuando mi padre y mi cuarto hermano regresen, no podrás escapar de la muerte. Los soldados guardaron silencio. Ninguno de ellos se movió de inmediato mientras esperaban que hablara el general Hong. Jian Qian añadió: General Hong, incluso si el segundo hermano está realmente muerto, ¿de qué sirve enfadarse? Estás arrastrando a la familia Hong contigo. Solo hay un príncipe en el que la familia Hong puede confiar. Hong Lie se inclinó hacia adelante y sonrió con desdén. Como no cuento con el apoyo del príncipe, usaré una túnica real. Me pregunto qué piensa su Alteza. Tú, Jian Qian abrió mucho los ojos y tembló de ira. De repente, se iluminó. ¿Podría ser que la desaparición de Jian Ming estuviera relacionada con Hong Lie? Los soldados se rieron y gritaron: ¡Viva el emperador Hong! Jian Qian estaba furioso y corrió hacia Hong Lie. Nunca se había entrenado en artes marciales, por lo que era como un erudito. Un soldado lo pateó directamente y su espada le atravesó el cuerpo, derramando sangre en el suelo. La boca de Jian Qian estaba llena de sangre mientras miraba al soldado frente a él. Ya no había miedo en sus ojos, solo ira. Impudente. Hong Lie, ¿realmente estás ignorando nuestra antigua amistad? Sonó la voz de la emperatriz. Sus palabras fueron frías mientras salía del pasillo. Hong Lie se rió a carcajadas y dijo: Cuñada, no esperaba que siguieras siendo tan hermosa después de decenas de años. Me pregunto qué tesoros raros le habrá dado su majestad. Ya he llegado a este punto. ¿Crees que tengo una salida? Hombres, capturen a la emperatriz y escoltenla a mi mansión. Ja ja ja. Hong Lie se rió salvajemente y cambió directamente la forma en que se dirigía a la emperatriz. Se había vuelto loco porque, en su opinión, el trono estaba justo frente a él. Los soldados inmediatamente dieron un paso adelante. Jian Qian levantó la mano y maldijo. Hong Lie, no eres humano. No tendrás una buena muerte. El soldado que lo presionaba inmediatamente le cortó la garganta. Se cubrió la garganta con ambas manos y no podía hablar. La sangre brotó y no se pudo detener. La emperatriz estaba tan asustada que su hermoso rostro palideció. Ella retrocedió sucesivamente y se apoyó contra la puerta. En ese momento, una voz sonó suavemente. ¿Un perro del Gran Jin quiere usar una túnica real? Arrogante e ignorante. Hoy tendrás una muerte miserable. Todos miraron hacia arriba y vieron aparecer una figura en el alero del dormitorio de la emperatriz. Esta persona vestía una túnica taoísta negra raída y una máscara de madera en la cara. No tenía un arma en la mano, pero emitía una sensación extremadamente peligrosa mientras estaba allí. Jian Changsheng desapareció del techo y apareció junto al príncipe heredero, Jian Qian. Con un movimiento de su manga, los soldados a su alrededor fueron repelidos por la fuerza espiritual. Sus órganos internos quedaron destrozados y murieron en el acto.
Señaló a Jian Qian, que se agarraba el cuello y luchaba de dolor. El poder espiritual pasó por sus manos y rápidamente selló la herida con rejuvenecimiento para detener el sangrado. La razón por la que salvó a Jian Qian fue por su actuación. Ante una situación desesperada, no fue un cobarde. Todavía quería proteger a su madre con la dignidad de la familia real. Esta era la primera vez que Jian Changsheng veía al príncipe heredero que lo había reemplazado. Lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. No es de extrañar que Chen Li respetara tanto al príncipe heredero. Al final, este tipo también era una persona lamentable. Como príncipe heredero, nunca había hecho nada inmoral. En cambio, tenía una excelente reputación. Muchos ciudadanos esperaban que el emperador falleciera lo antes posible y permitiera al príncipe heredero ascender al trono. Sin embargo, a pesar de que Jian Changsheng lo había salvado, nunca más le permitiría ser el príncipe heredero. ¿Quién eres? Hong Lie miró a Jian Changsheng y preguntó con voz profunda. No le enojaron las palabras de Jian Changsheng. En cambio, fue muy cauteloso. Como se atrevió a venir solo, debe ser un experto. Además, la técnica de movimiento de Jian Changsheng era demasiado extraña. Nunca antes había visto artes marciales así. Los soldados de los alrededores temblaron y no se atrevieron a acercarse a ellos fácilmente. Los cadáveres de los soldados en el suelo los habían asustado profundamente. La emperatriz miró a Jian Changsheng en estado de shock y estaba igualmente desconcertada. ¿Quién era esta persona? Jian Changsheng no solo disfrazó su apariencia, sino que también disfrazó su voz. Incluso a los discípulos del templo Long Qi les resultaría difícil reconocerlo. Su mirada saltó más allá de las capas de soldados con armadura negra y miró a Hong Lie en el caballo. Dijo fríamente, ¿ni siquiera sabes qué tan profundas son las aguas del Gran Jin y todavía te atreves a rebelarte? ¡Qué broma! Sea inteligente en su próxima vida. Levantó la mano derecha y gritó en voz baja, levántate. En un instante, las espadas y lanzas en las manos de todos los soldados se liberaron incontrolablemente de su agarre y volaron en el aire al unísono. Todos abrieron mucho los ojos ante esta escena, incluidos la emperatriz y Jian Qian, cuyo sangrado se había detenido. ¿Qué tipo de artes marciales era esa? Hong Lie agarró con fuerza su sable y sintió una fuerza extremadamente aterradora arrastrándolo. Después de persistir durante unos segundos, su sable también voló por el aire y la punta del sable le apuntó. Técnica de control de espada. Para esta técnica, no solo se podían usar espadas, sino que también se podía usar cualquier otra arma. Sin embargo, la condición era que cuando la fuerza del oponente fuera mucho menor que la suya pudiera arrebatar la espada desde lejos. Jian Changsheng bajó su mano derecha y las armas cayeron como lluvia. Muchos soldados fueron atravesados antes de que pudieran escapar. La sangre salpicó todo el palacio de la emperatriz. Hong Lie saltó lejos de su caballo y rápidamente lo esquivó. Las artes marciales del general ya eran muy poderosas. De lo contrario, no se habría convertido en un general fundador del mundo de las artes marciales. Jian Changsheng sintió su verdadera energía. Estaba muy cerca del reino de la llegada al cielo, pero solo cerca. En menos de 10 respiraciones, cientos de soldados dentro y fuera del palacio murieron trágicamente con sus armas apuñaladas en el cuerpo. La armadura de hierro de Hong Lie fue perforada y estaba cubierto de sangre. Se apoyó contra la pared del palacio y miró a Jian Changsheng mientras respiraba con dificultad. No pudo escapar. Había espadas colgando sobre su cabeza, frente a él, a su lado izquierdo y derecho. Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Cómo podrían ser tan altas las artes marciales de esta persona? Nunca había visto una técnica de artes marciales así. Fue demasiado aterrador. La voz de Jian Changsheng flotó. Lo he dicho antes. Tendrás una muerte trágica. Tan pronto como terminó de hablar, siguieron los gritos de Hong Lie, acompañados por el sonido de una espada apuñalando su cuerpo, haciendo que el cuero cabelludo hormigueara. Jian Changsheng se dio vuelta y levantó a Jian Qian. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia la emperatriz, sonó una voz. Tus artes marciales son realmente malvadas, pero no puedes llevarte al príncipe heredero. Los dos budas del desastre galoparon desde los aleros de los palacios y rápidamente aterrizaron en el patio. Los dos asumieron una postura de lucha. Jian Changsheng los ignoró y miró a la emperatriz. Vamos. Te sacaré para que no mueras en el palacio. La emperatriz respiró hondo y dijo, Hong Lie está muerto. Los subordinados de su séptima alteza no me harán daño. Conocen sus límites. Toma al príncipe heredero y vete. Por favor, garantice su seguridad. Por favor.
Cuando el Buda de la desgracia escuchó eso, inmediatamente corrió hacia Jian Changsheng. Su cuerpo era como un fantasma, tan rápido que era difícil verlo a simple vista. Jian Changsheng se dio la vuelta y pateó al Buda de la desgracia a una velocidad aún más rápida, pisoteándolo en el suelo. Las losas de piedra se hicieron añicos y el suelo se derrumbó. El Buda de la desgracia abrió la boca y escupió sangre. Sus ojos se abrieron en estado de shock. La emperatriz y el Buda de la desgracia se sorprendieron. Jian Changsheng pisó al Buda de la desgracia con su pie derecho y cargó al débil Jian Qian con su mano izquierda. Miró al Buda de la fortuna en la distancia y dijo: ¿No hay ningún experto más fuerte que el reino de la llegada al cielo en la torre del dragón Mahayana? Despótico. ¡Qué fuerza tan aterradora! El Buda de la fortuna frunció el ceño. Era muy consciente de la fuerza del Buda de la desgracia, pero fue derrotado por su oponente con una sola patada. Definitivamente no era su oponente. Sus pensamientos eran como un rayo. Después de pensarlo detenidamente, dijo con voz profunda: Su excelencia es una experta en el reino divino. Sin embargo, incluso si estás en el reino divino, no terminará bien si ofendes la torre del dragón Mahayana. ¿Reino divino? ¿Qué reino era ese? Jian Changsheng estaba sorprendido. ¿Podría ser que hubiera un estado mental entre el reino de la llegada al cielo y el reino del Dios verdadero? Según las palabras de la otra parte, incluso si fuera un experto en el reino divino, la torre del dragón Mahayana todavía tenía la capacidad de derribarlo. Jian Changsheng sonrió con desdén y dijo: Entonces esperaré a la torre del dragón Mahayana en la antigua An. En cuanto a dónde estoy en el antiguo An, dependerá de si tu torre del dragón Mahayana tiene la capacidad de encontrarme. Ejerció fuerza con su pie derecho y rompió los músculos y huesos del Buda de la desgracia, lo que le provocó un grito de tristeza y un desmayo. Los ojos del Buda de la desgracia casi se salen. Odiaba a Jian Changsheng hasta la médula, pero no se atrevía a atacar precipitadamente. Jian Changsheng levantó al lisiado Buda de la desgracia con su mano derecha. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente sintió algo. Figuras saltaron desde detrás de los muros del palacio en todas direcciones. Eran 13 y rodearon a Jian Changsheng. Los 13 llevaban sombreros de bambú y estaban vestidos como asesinos. Sus ropas estaban incluso algo raídas, pero sostenían espadas en sus manos y estaban llenas de intenciones asesinas. 13 expertos en el reino de la llegada al cielo. Junto con los 2 Budas del desastre, había 15 expertos en el reino de la llegada al cielo. Jian Changsheng esperó deliberadamente a que aparecieran y se lamentó en su corazón. Dios mío, era difícil incluso ver a un experto en el reino de la llegada al cielo en el pasado. Después de que el séptimo príncipe llegó al poder, la torre del dragón Mahayana envió a 15 expertos en el reino de la llegada al cielo. Los cimientos de la torre del dragón Mahayana fueron realmente aterradores. No es de extrañar que Jian Yuan no tuviera más remedio que inclinar la cabeza y renunciar a él para apoyar al séptimo príncipe. La asesina que iba a la cabeza dijo con voz profunda: Su excelencia, suelte al príncipe heredero y fingiremos que no pasó nada hoy. Jian Changsheng bromeó: ¿Lo quieres muerto o lo quieres salvar? Los 13 guardaron silencio. Jian Changsheng de repente levantó su espada y pisó una espada en el suelo. Luego, saltó y se fue con su espada. Antes de que los 13 asesinos y el Buda de la fortuna pudieran reaccionar, él ya se había ido. Su risa ronca resonó en el cielo. Yo decidiré su vida o su muerte. Los 13 asesinos del reino de la llegada al cielo inmediatamente lo persiguieron, pero ¿cómo podrían alcanzar a Jian Changsheng que volaba con su espada? El Buda de la fortuna miró a la emperatriz y dijo con voz profunda: Por favor, regresa al palacio. Hoy habrá muchas matanzas en el palacio. No asustes a la emperatriz. La emperatriz asintió inexpresivamente y se giró para regresar al palacio. Jian Changsheng permaneció sobre el mar de nubes durante algunas rondas. Después de asegurarse de que Buda no dañaría a la emperatriz, se fue. 15 expertos en el reino de la llegada al cielo no eran sus oponentes en absoluto. Simplemente no quería alertar al enemigo. Si los matara ahora, la torre del dragón Mahayana ciertamente enviaría una alineación más fuerte, lo cual no sería bueno. Además, conservar la vida del Buda de la fortuna podría utilizarse como testigo. Había presenciado el nacimiento del pequeño rey Wei y podía garantizar que no lo cambiarían. Antes de comprender la verdadera fuerza de la torre del dragón Mahayana, Jian Changsheng tuvo que tener cuidado. Mientras estuviera 100% seguro de que era más fuerte que todos los expertos de la torre del dragón Mahayana juntos, la torre del dragón Mahayana estaría terminada.
En ese momento, incluso podría apoyar abiertamente al pequeño Rey Wei. Jiang Changsheng llevó a una persona en cada mano y voló sobre el templo Lonqi. Sin que nadie lo viera, descendió en picado y aterrizó en su patio. El dragón blanco y Pingan estaban asustados. Pingan todavía era joven y no recordaría esto en el futuro. Simplemente se rió de Jiang Changsheng. Jiang Changsheng los llevó a los dos a la casa y dejó al inconsciente Buda de la desgracia y a Jiang Qian. El Buda de la desgracia estaba condenado. Antes de morir, lo interrogaría sobre la verdadera fuerza de la Torre del Dragón Mahayana. En cuanto a Jiang Qian, dependería de su elección. Jiang Qian yacía en el suelo con una expresión de dolor. La herida en su garganta solo se había estabilizado por el momento, pero sus órganos internos también resultaron heridos. En ese momento, le resultaba difícil incluso respirar. Jiang Changsheng comenzó a tratar sus heridas. No había discípulos cerca del patio, y los discípulos ya se habían apresurado a la puerta de la montaña, temiendo que los rebeldes subieran a la montaña. Una hora más tarde, la condición de Jiang Qian finalmente mejoró y apenas podía emitir ningún sonido. Si no fuera por el cultivo de Jiang Changsheng, ningún médico podría salvarlo. Jiang Qian miró a Jiang Changsheng con gran dificultad y dijo con voz temblorosa: «Gracias, mayor». Jiang Changsheng se sentó en la cama y lo miró. «A partir de ahora, ya no podrás ser el príncipe heredero. ¿Cuáles son sus planes para el futuro?». Cuando Jiang Qian escuchó eso, inmediatamente se agitó visiblemente y comenzó a toser. Con gran dificultad, dijo: «¿Por qué debería? Soy el príncipe heredero, cuando mi padre regrese, eres un príncipe falso». Jiang Changsheng interrumpió con impaciencia. Jiang Qian se congeló como si lo hubiera alcanzado un rayo. Sus ojos instantáneamente se pusieron rojos y su cuerpo tembló cuando comenzó a llorar. Ya veo, madre no está loca, así que solo soy una pieza de ajedrez, no es de extrañar que mi padre me tratara así y no me diera ningún poder militar. No es de extrañar que la familia Yan de repente me alienara». Jiang Qian parecía haberse vuelto loco mientras lloraba y reía salvajemente. Comenzó a darse vuelta y se levantó con gran dificultad. Jiang Changsheng lo miró con calma, queriendo ver qué iba a hacer. Jiang Qian tembló cuando recogió la espada Taiyan sobre la mesa y la desenvainó. Sostuvo la espada con ambas manos y se apuñaló la cara con la punta de la espada. Sangre fresca fluyó por sus manos y salpicó el suelo. Jiang Changsheng no lo detuvo y solo lo miró. Jiang Qian se desfiguró. Su cara era un desastre sangriento, y solo sus ojos aún estaban claros. Dejó la espada Taiyan y cayó al suelo con un plop. Se levantó y se arrastró hasta los pies de Jiang Changsheng con gran dificultad. Dijo débilmente: «Mayor, por favor acéptame, ya no quiero ser el príncipe heredero, pero quiero vivir». Entendió que mientras su rostro estuviera intacto, sería perseguido sin cesar. Jiang Changsheng dijo con calma: «Si quieres estar conmigo, debes dejar de lado tu odio. De ahora en adelante me acompañarás en esta montaña». Jiang Qian dijo con dolor: «Este joven, ¿está dispuesto?». Jiang Changsheng se quitó la máscara y reveló un rostro extremadamente joven, lo que sorprendió a Jiang Qian. «Este es el templo Lonqi. Mi nombre taoísta es Changsheng. Ponte un nombre, olvida el pasado y empieza de nuevo». Naturalmente, Jiang Qian había oído hablar del maestro taoísta Changsheng. Su corazón ya estaba muerto y no le importaba quién fuera la otra parte. Apretó los dientes y dijo: «De ahora en adelante, mi nombre es Wang Chen». Después de decir eso, Jiang Qian se desmayó. Jiang Changsheng suspiró y lo curó nuevamente. Este tipo realmente sabía cómo torturarse a sí mismo. Al mismo tiempo, una línea de palabras apareció ante sus ojos. 30 años después de la fundación de la dinastía, tuviste un conflicto con Honglie y sus soldados para salvar a tu madre. Más tarde, fuiste atacado por el doble Buda del desastre y los 13 asesinos del cielo. Afortunadamente, escapaste. Has obtenido la recompensa de supervivencia. Una habilidad única, el ídolo del Dharma de la secta maravillosa. Finalmente había obtenido una recompensa por sobrevivir. Jiang Changsheng sonrió y esperó con ansias el poder del ídolo del Dharma de la secta maravillosa. Jiang Changsheng comenzó a heredar los recuerdos del ídolo del Dharma de la secta maravillosa. Como su nombre lo indica, el ídolo del Dharma de la secta maravillosa era un tipo de ídolo del Dharma que podía condensarse en una forma real. Podría usarse para defensa u ofensiva. Esta técnica podría usarse como arte marcial o como hechizo. El efecto del verdadero ki y la fuerza espiritual fueron completamente diferentes. Los cultivadores inmortales podían lanzar artes marciales, pero los artistas marciales no podían lanzar hechizos.
Fue interesante ver una habilidad única que podía hacer ambas cosas. Quizás esta todavía pueda ser su herencia única. Pensó Jian Changsheng para sí mismo. Después de transmitir sus recuerdos, comenzó a cuidar la habitación y al mismo tiempo le dio un respiro al Buda de la desgracia. La rebelión en la capital continuó hasta el anochecer. Después de que los discípulos que estaban afuera recibieron la noticia, Meng Qiushuang los trajo de regreso del sendero de la montaña. El general Hong Lie se rebeló y murió trágicamente en el palacio. La reversión de la situación fue demasiado rápida y no se lo esperaban. En cualquier caso, el ejército de la familia Hong se había disuelto y podían restaurar la paz. A altas horas de la noche, Jian Qian se despertó con un paño limpio envuelto alrededor de su cara. Cuando vio a Jian Changsheng meditando en el aire, no pudo evitar abrir mucho la boca. Jian Changsheng le dio la cama y solo pudo meditar en el aire. Jian Qian no se atrevió a molestar a Jian Changsheng. Miró hacia un lado y vio al Buda de la desgracia tirado en el suelo como si estuviera muerto. ¿Estás despierto? Puedes salir a caminar, pero no puedes salir del patio. Si viene alguien, escóndete inmediatamente. En unos meses, haré los arreglos para que te conviertas en sacerdote en el templo. Dijo Jian Changsheng sin abrir los ojos. Jian Qian se levantó apresuradamente y se inclinó ante Jian Changsheng. Dijo en voz baja. Wang Chen está dispuesto a servir al maestro daoísta para siempre. Gracias, maestro daoísta, por salvarme la vida. Gracias, maestro daoísta, por darle a Wang Chen una vida tranquila. En el palacio fue reprimido por los soldados. Ese tipo de incompetencia lo enfureció hasta el extremo. Cuando le degollaron y la muerte se le acercó paso a paso, esa desesperación le hizo anhelar vivir. Mientras sentía dolor y desesperación, la aparición de Jian Changsheng disipó su desesperación. Nunca olvidaría esta amabilidad. Y a partir de entonces, su nombre ya no era Jian Qian, sino Wang Chen. Jian Changsheng de repente aterrizó en el suelo y dijo, mientras todavía estés aquí, lo interrogaré. Señaló al aire y el Buda de la desgracia se despertó. Jadeó por aire, sorprendiendo a Wang Chen. El Buda de la desgracia inconscientemente miró a su alrededor y se encontró con los ojos dorados de Jian Changsheng. El ojo del dios fantasma. El Buda de la desgracia de repente entró en trance y se quedó clavado en el lugar. Cuando Wang Chen vio el cambio en los ojos de Jian Changsheng, casi se asustó. Afortunadamente, el ojo del dios fantasma no se usó con él, por lo que no perdió el conocimiento. Jian Changsheng había entrenado los ojos del dios fantasma hasta el punto de poder hacer que la otra parte respondiera preguntas inconscientemente. Mientras hiciera que la otra parte pensara erróneamente que él era la persona en quien más confiaba y cambiara su percepción, estaría bien. Dime, ¿cuántos dioses verdaderos hay en la Torre del Dragón Mahayana? Preguntó Jian Changsheng. ¿Reino de Dios verdadero? Wang Chen tragó saliva. Hasta donde él sabía, el artista marcial más fuerte estaba solo en el reino de la llegada celestial. Nunca había oído hablar de un dios verdadero. El Buda de la desgracia respondió aturdido. No sé sobre el reino del Dios verdadero, entonces, ¿cuál es el reino más fuerte en la Torre del Dragón Mahayana? Los 12 venerables están en el reino divino, pero el señor de la torre y los dos grandes los guardianes están por encima de ellos. Jian Changsheng frunció el ceño. En otras palabras, no pudo eliminar la posibilidad de que la Torre del Dragón Mahayana tuviera un dios verdadero. Preguntó, ¿cuántos discípulos tiene la Torre del Dragón Mahayana y cuántas dinastías controlan? El Buda de la desgracia respondió, no estoy seguro. Sobre las dinastías, es un secreto. A todos se nos ordenó ayudar a Jian Yu a tomar el trono. Wang Chen tenía una expresión complicada en su rostro. No esperaba que Jian Yuan eligiera al séptimo príncipe. Siempre había pensado que el segundo príncipe y el cuarto príncipe eran las mayores amenazas. Jian Yu solía ser amable y no parecía tener ninguna ambición porque era un artista marcial. En su opinión, atraer a los expertos era solo un entrenamiento. Jian Changsheng agregó, dime lo que sabes sobre la familia real de la familia Jian. El Buda de la desgracia dijo inmediatamente, sé que el emperador Jian una vez reconoció a la Torre del Dragón Mahayana como su maestra y aprendió el aura del verdadero dragón. Solo entonces tuvo la base para establecerse en un mundo caótico. Sin embargo, además de fuerza, también necesitaba dinero. Obtuvo el apoyo de la familia Yan y prometió nombrar a la hija de la familia Yan como emperatriz en el futuro. Sin embargo, la Torre del Dragón Mahayana necesitaba controlar la nueva dinastía para poder reunir más recursos para las artes marciales.
Por lo tanto, alteraron las reglas de la dinastía y le pidieron a la hermana menor del emperador Jian que lo ayudara a estabilizar las reglas de la dinastía. En el futuro, ella daría a luz a otro hijo y lo convertiría en emperador. Los dos acordaron intercambiar al príncipe heredero y reprimir a la familia Yang que no conocía la inmensidad del cielo y la tierra. El emperador Jian sintió pena por la emperatriz y dio a luz al cuarto príncipe. Más tarde, el emperador Jian y su hermana menor dieron a luz al séptimo príncipe. Wang Chen quedó atónito cuando escuchó eso. Ya sabía que lo habían cambiado, pero no esperaba que el Gran Jin estuviera involucrado en el mundo de las artes marciales. No pudo evitar preguntar: ¿de dónde vino el príncipe falso? El Buda de la desgracia no respondió, por lo que Jiang Changsheng no tuvo más remedio que repetir su pregunta. El Buda de la desgracia respondió: el príncipe falso era un bebé que su majestad pidió a los guardias vestidos de blanco que lo cambiaran casualmente desde una ciudad pobre de la capital. En ese momento, el país acababa de ser fundado y solo usaron una bolsa de arroz para cambiarlo. Wang Chen guardó silencio. A Jiang Changsheng no le importaba su tristeza y continuó preguntando sobre la situación de la Torre del Dragón Mahayana. Después de pedir una hora, Jiang Changsheng finalmente acabó con su vida y lo echó para que comiera White Dragon. Inesperadamente, el dragón blanco lo despreciaba, por lo que no tuvo más remedio que volar con su espada y arrojar al Buda de la desgracia al montón de lobos en el bosque a las afueras de la ciudad. Observó cómo los lobos dividían el cadáver del Buda de la desgracia antes de regresar con facilidad. Wang Chen permaneció en la habitación con White Dragon mirándolo. No se atrevió a actuar precipitadamente. Jiang Changsheng le dio la habitación del señor Diablo y se instaló así. Hong Lie se rebeló y fue asesinado por un misterioso experto. El príncipe heredero y el segundo príncipe estaban desaparecidos. Estos incidentes se extendieron por la capital y por todo el mundo, haciendo que los ciudadanos se preocuparan por si la posición del príncipe heredero causaría conflictos internos. Cuando el emperador se enteró de esto, inmediatamente regresó corriendo. Cuando el emperador regresó, la capital fue objeto de varias búsquedas a gran escala, incluido el templo Lonqi. Sin embargo, habían pasado varios meses y Wang Chen se había quitado la tela de la cara. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Había perdido mucho peso durante el último mes y su garganta se había vuelto ronca debido a sus graves heridas. Llevaba una túnica taoísta y se había convertido en un feo sacerdote taoísta que no tenía nada que ver con el príncipe heredero. Chen Li también visitó a Jiang Changsheng en el camino y lamentó la fuerza de ese misterioso experto. No podía creer que pudiera matar a Hong Lie, que tenía 100.000 caballos blindados. Así, un discreto sacerdote taoísta llamado Wang Chen apareció en el templo Lonqi. Por lo general, limpiaba el patio para el maestro taoísta y también seguía a Meng Qiushuan y a los otros discípulos para cultivarse y recuperarse. Por lo general, con Wang Chen y el dragón blanco cerca, Jiang Changsheng no tenía que cuidar de Pingan. Además de cultivar, trató de crear un método de cultivo inmortal de baja calidad para que Wang Chen intentara cultivar. Como resultado, la energía espiritual de Wang Chen casi hizo explotar sus meridianos, asustando tanto a Jiang Changsheng que no tuvo más remedio que modificarla. Pasó un año así. En el año 31 de la dinastía, el emperador nombró al séptimo príncipe como príncipe heredero. El mundo quedó conmocionado y ninguno de los príncipes se atrevió a tener objeciones. El único que era una amenaza para el séptimo príncipe, Jiang Yu, todavía estaba luchando contra el antiguo Han en la frontera y limpiando el desastre para el emperador. Los días de Jiang Changsheng se volvieron inactivos. Después de asegurarse de que la emperatriz estaba bien, se quedó en el templo y cultivó en paz. En el año 32 de la dinastía, cuando el pequeño rey Wei tenía 3 años, Hua Jiangxin y un grupo de sirvientes lo llevaron al templo Lonqi. A partir de ese día, el pequeño rey Wei se quedaría en el templo Lonqi 3 días a la semana y Jiang Changsheng le enseñaría artes marciales. Wan Li y Ming Yue, quienes eran considerados medio discípulos de Jiang Changsheng, ya se habían convertido en los mejores expertos. Sin embargo, no les gustaba bajar de la montaña. En su tiempo libre, ayudaban a Jiang Changsheng a cuidar del pequeño rey Wei y garantizar su seguridad. En el año 33 de la fundación de la dinastía, el antiguo Han traspasó la frontera norte del Gran Jin. La situación militar era como el fuego y el Gran Jin quedó completamente sumergido en la guerra. Los ciudadanos parecieron volver a ver la sombra de tiempos difíciles. Además, esta vez no fue una guerra civil en el Gran Jin, sino una invasión de forasteros. Muchos plebeyos regañaban al emperador. Si el emperador no hubiera insistido en golpear al antiguo Han, esto no habría sucedido.
En otoño, en el patio del templo Lonki. El árbol del espíritu de la tierra era más alto que un edificio y había hojas caídas por todas partes. Había una serpiente blanca envuelta alrededor del árbol y era tan gruesa como el muslo de un adulto. Nadie sabía cuánto tiempo pasó, pero había varias personas sentadas debajo del árbol. Jiang Changsheng estaba contando una historia. El pequeño Rei Wei, Pinggan, Wan Li y Mingyue escuchaban mientras Wang Chen barría el piso. El ejército de Yuan rodeó a Yasan. El primer ministro saltó al mar con el emperador de 8 años a la espalda. 100.000 soldados y ciudadanos hicieron lo mismo y murieron en la guerra. Y a partir de entonces, la historia de la dinastía Song llegó a su fin. Esta es la historia de la dinastía Song. Después de que Jiang Changsheng terminó de hablar, sonrió. Finalmente terminó. Estaba tan cansado. Hace medio año, comenzó a contarle al pequeño Rei Wei las historias de los antiguos gobernantes de Huaxia. Más tarde, atrajo a Wan Li y Mingyue para que escucharan juntos. El pequeño Rei Wei vestía lujosas ropas de brocado y sus rasgos faciales eran exquisitos. Su apariencia era extremadamente sobresaliente, especialmente la marca de nacimiento entre sus cejas. Era como un tercer ojo que no podía pasarse por alto. Pinggan se sentó pacíficamente a su lado. Su cabello estaba desordenado y su túnica taoísta también estaba algo desordenada. La imagen y el temperamento de las dos personas eran muy diferentes. Pinggan nació incompleto. Cada vez que Wang Chen y Mingyue lo ayudaban a arreglarse el cabello y la ropa, se ponía juguetón y pronto se ensuciaba y ensuciaba. Aunque era estúpido, nació con gran fuerza. A la edad de 4 años, ya podía levantar al dormido Wang Chen. En ese momento, Wang Chen estaba asustado. ¿Quién dijo que el pequeño Rei Wei era la reencarnación del gran roc de alas doradas? Este niño tonto era el indicado. El pequeño Rei Wei se apoyó la barbilla con las manos y chasqueó los labios. La historia de la dinastía Song no es buena. Todavía me gusta la dinastía Tang. Quiero ser Kang. Quiero aplastar al antiguo Han. Se volvió para mirar a Pinggan y le dio una palmada en el hombro. Él sonrió y dijo, Pinggan, seré Li Shimin en el futuro y tú serás Li Yuanba. Los dos viajaremos juntos por el mundo. El niño de 4 años hablaba como si tuviera 8 o 9 años. Era elocuente y coherente, lo que le hacía parecer muy inteligente. Pinggan lo abrazó y se frotó la cara. Él se rió entre dientes y dijo, bien, bien, bien. Li Shimin, Li Yuanba, desde que se conocieron, habían sido muy cercanos. Quizás fue porque tenían aproximadamente la misma edad, pero su relación era extremadamente buena. Incluso pelearon juntos con los otros jóvenes discípulos del templo. Con Pinggan cerca, el pequeño Rei Wei nunca había sufrido una pérdida. Mingyue negó con la cabeza y dijo, Li Shimin realmente ha logrado grandes logros y puede ser considerado el primer emperador de la historia. Sin embargo, el cambio en la secta Tortuga Negra es una mancha que no puede quitar. Matar a su hermano y obligar a su padre no es nada glorioso. El pequeño Rei Wei se puso de pie enojado y dijo, hermana Mingyue, Li Shimin fue forzado. Además, debería ser el emperador. ¿Por qué el primogénito debería ser el emperador? ¿No debería ser el emperador el que es poderoso? Jiang Changsheng no pudo evitar mirarlo sorprendido. Dios mío, este niño, hablando de eso, el pequeño Rei Wei no era el hijo mayor del 7º príncipe. El hijo mayor era un hijo ilegítimo y también era favorecido por el 7º príncipe. Después de todo, su madre era la verdadera favorita del 7º príncipe, y el emperador organizó la madre del pequeño Rei Wei. Además, menos de un año después del nacimiento del pequeño Rei Wei, la princesa consorte falleció y la madre del hijo mayor fue ascendida con éxito de concubina a princesa consorte. ¿Sufrió en la finca? Hua Jiangxin no mencionó nada al respecto. Jiang Changsheng pensó en silencio. El pequeño Rei Wei y Mingyue comenzaron a discutir. Al ver que el pequeño Rei Wei estaba furioso, Pinggan de repente se levantó y levantó el puño para golpear a Mingyue. Afortunadamente, Mingyue también se entrenó en artes marciales y lo atrapó fácilmente. Por un momento, hubo caos debajo del árbol. Wang Chen barrió el suelo y se acercó a Jiang Changsheng. Preguntó con curiosidad. Maestro taoísta, dinastía Zhou, dinastía Qin, dinastía Han, dinastía Tang y dinastía Song. ¿De dónde son estas dinastías? ¿Por qué no he oído hablar de ellos? Solía pensar que Jiang Changsheng se lo estaba inventando. Jiang Changsheng también había dicho que lo estaba inventando, pero después de escucharlo durante tanto tiempo, sonaba demasiado real.